Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al reto de oración de 30 días. A mí me tocó darles el tema un plan práctico para crecer en oración. En este tema, te voy a dar tips cómo es que nosotros podemos crecer en, en un plan de oración. Sabemos que nosotros tenemos una vida ocupada, o sea, trabajamos, hacemos muchas cosas y a veces no damos un tiempo a oración o la oración tal vez se te hace aburrida o es cuando la palabra de Dios dice en Hebreos 4:16 que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí el Señor nos está dando una invitación a acercarnos a su presencia a orar. Entonces la oración es algo muy importante, es un área muy importante en nuestras vidas. Y aquí yo te daré tips de cómo es que tú puedes hacer una vida de oración, ejemplos prácticos, cómo es que tú puedes hacer tu vida de oración constante y puede hacer que sea una vida de oración que vaya más allá de una relación con Dios y que lo haga siempre. Hay mucho material que vamos a cubrir, pero yo te voy a dar lo esencial para que tú puedas ponerlo en práctica. Cualquier pregunta que tú tengas en la página que tenemos de Facebook de oración, tú nos puedes hacer preguntas o si no con nuestros pastores en Nueva Vida, pues hacerles pregunta a Mariana o a Beto cualquier duda, pero te invitamos a que si tienes una duda, eres bienvenido a poner cualquier pregunta que tú tengas y nosotros te, te daremos las respuestas. El desarrollo de oración es una vida, para desarrollar una vida de oración, yo creo que requiere que mucho de nosotros. Nosotros venimos, aceptamos a Dios y tenemos amor por Dios y a veces ahí se queda. Y no, yo creo que el amor de Dios queda, pero yo creo que Jesús nos dio ese ejemplo de oración. Entonces es importante que amemos a Dios, pero también es importante que crezcamos en oración. Que el Señor como yo les comentaba en Hebreos 4:6, nos da ese llamado a que nos acerquemos confiadamente delante de Él. Tenemos mucho material que cubrir en este video y pues te animo a que sea de bendición y que puedas te sirva de bendición este video y animándote a que tu vida de oración crezca cada día. Entonces el tema es un plan práctico para crecer en oración. Dice, hay más que crecer en la oración que solo amar a Dios. Unas personas creen que si amas a Dios, todo está bien. Entonces todo está bien. O sea, muchos pensamos que conocemos al Señor y, y todo quedó ahí y todo está bien. No, yo creo que es mucho más que eso. En lugar de amar, amor, lo primordial es la relación de que Dios nos ama. Ahí empieza todo. La relación que encontramos en la palabra de Dios de que Dios nos ama. Nos amó y murió en la cruz. Ahí empieza todo. Y aquí te voy a enseñar prácticas y consejos de cómo crecer en oración. Es como decía, no es solo de amar a Dios. Yo creo que Dios nos ama, creemos en Él y comenzamos y llegamos al Evangelio y pensamos que todo está bien y ya no buscamos más de esa relación con Dios, sino yo creo que el aprender a orar en las buenas y en las malas, Dios siempre nos va a escuchar. A veces pensamos que Él no nos va a escuchar porque hicimos algo o algo, no, yo creo que si tú entras confiadamente y sinceramente delante con Él, el Señor nos perdona y lo más importante nos ama y lo más importante que cuando Él vino al mundo fue que al romper el velo, Él anhela esa relación con nosotros. Uno dice, una de las cosas, identificar las dificultades, ¿por qué no crezco en oración? O sea, tienes que identificar dificultades en tu vida, ¿por qué no creces en oración? Crecer en oración. Por la gracia de Dios, yo puedo mantener una vida de oración y te voy a compartir un plan
que te va a ayudar a crecer en oración. O sea, son unos planes prácticos que te vamos a dar para crecer en oración. Para crecer en oración. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer para crecer en oración, a veces yo creo que nosotros decimos me levanto, oro, tal vez oras por las mañanas, por las tardes o en las noches, no sé qué tanto sea tu tiempo de oración o a veces es corto, pero uno de los consejos que te quiero dar, que yo creo que ha trabajado, es que hagas un horario de oración estable, de 1 hora de oración. O sea, es importante que tú hagas un horario de oración de 1 hora. Que trates de orar, ese es el primer paso, hacer un horario de oración cada día. Eso es lo importante, que hagas un horario. A esta hora voy a orar. Y eso te va a ayudar mucho a crecer en tu vida de oración. Otro es, primero identifica a qué horas puedes orar. O sea, pon un horario. El autor que aprendimos es la información de que estamos dándoles de este reto, porque yo lo aprendí, es orar por un horario. El autor lleva 40 años haciendo esto, empezó haciendo esto. Pero es importante que tú identifiques un horario para orar y lo pongas. Oración es algo práctico que te va a hacer crecer en tu vida espiritual. Este horario es algo práctico que te va a hacer crecer en tu vida espiritual. Ese es el número 1. Haz un horario de oración. Si tú trabajas en la mañana, pues puedes buscar un horario que lo puedas hacer en la mañana. Si trabajas en la tarde, puede ser que puedas buscar un horario en la tarde para orar. Pero haz ese compromiso de que vas a apartar ese horario para orar, que va a ser para Dios, va a ser tu intimidad con Dios y te va a crecer. Ese es el número 1. Haz un horario de oración. Establece 1 hora. 2. Haz una lista de oración que te ayudará a concentrarte a orar. Haz una lista. Es importante que hagamos una lista de oración. Una lista de oración porque te va a ayudar a tener un orden de cómo vas a orar. Es importante que hagas una lista de oración. Una lista de oración es muy importante. Porque a veces mucha gente se empieza a orar y tu mente se nubla o te cansas de orar o ya no sabes por qué orar. Entonces yo creo que es primordial que hagas una lista de oración. 3. Cultiva una visión correcta de Dios. Es importante que cultives una visión correcta de Dios. Una visión correcta de Dios va a causar a que tú ores. Entonces eso es lo importante. Una correcta visión de Dios va a causar a que tú ores. Cuando tú conoces quién realmente es Dios bajo la palabra y ves cómo nos amó y Dios amó en la cruz y tú tienes una visión de quién es Dios, te va a causar a que tú ores. Ejemplo, ¿qué digo cuando digo esto? No es sobre una esencia que Dios me ama. Cuando hablamos la palabra de Dios a través de la palabra, hay una verdad. Es no decirle ser Dios me ama, sino cuando miramos en la palabra de Dios que Dios nos ama, ahí encontramos un fundamento que realmente nos amó. Porque fue la cruz y realmente la palabra de Dios constante nos está diciendo que Él nos ama. Entonces yo creo que tenemos que aprender a orar con una visión de quién es Dios en nuestras vidas. Y eso va a causar que tú ores. Porque sabes a qué Dios le estás orando, a un Dios de poder. Y la oración tiene poder. Entonces ese es mi consejo, es que cultive. El número 1 es que hagas un horario de oración. El número 2, que hagas una lista de oración. Y el número 3, que cultives una visión de quién es Dios. Y pues podemos, el otro lado, lo siguiente es de que la mente, me refiero a hablar la palabra, habla la palabra del Señor orando, la puedes usar también. Algo que el autor decía que me impactó es de cuando el diablo nos dice mentiras acerca de cómo es Dios y cómo Dios nos ve. Me refiero que a veces el diablo nos va a mentir, va a decir que Dios no te ama, que hiciste algo, un error y que Dios nunca te va a perdonar
o no tienes una entrada. Y eso es una mentira. Yo creo que tienes que tomar una posición. Y haciendo guerra espiritual para romper esas ataduras fuertes en en nuestra manera de pensar. ¿Quién es Dios? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? Entonces tenemos que ver eso. Porque el autor dice que hay mucha gente que oye hablar de Dios, del amor de Dios durante años, pero no se mueve en su corazón. No ha podido, por sus emociones y todo, no ha podido encontrar una visión de quién es Dios. Porque se ha dejado ver las mentiras del diablo, que Dios no le ama, no puede dar. Yo creo que todo eso se nos tiene que romper, ¿no? Tenemos que tomar una posición. Por eso es importante que tú tengas cultivar la visión de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso te va a animar a orar, porque tú vas a saber a quién le estás orando. Estamos orando a nuestro Salvador, alguien que murió por nosotros y murió en una cruz. Y tenemos esa entrada. Cuando Él murió y rompió el velo, tenemos esa entrada a cualquier hora, cual día. Pero es importante el consejo para crecer en oración. Te animo a que hagas un horario. Identifica a qué horas puedes orar. Segundo, una lista. Y que cultives una visión correcta de quién es Dios en tu vida. Por ejemplo, si haces un horario de oración y una lista de oración en tu vida, de oración crecerá 10 veces más de lo que haces ahora. Si tú haces un horario de oración y una lista de oración, yo creo que tu vida de oración crecerá 10 veces más a que si no tienes un horario y una lista. Hay muchas maneras en que usamos nuestro tiempo. Tenemos que ser intencionales en hacer una vida de oración en nuestras vidas. Tenemos que ser intencionales en hacer una vida de oración en nuestra vida. Eso significa que tenemos que poner nuestra parte, ser intencional. Que el día que el horario que tú escojas, ese horario lo vas a cumplir. No significa que siempre vas a orar. Puede ser que pase una emergencia o pase algo y no pudiste orar, lo puedes cambiar. Pero es importante que en tu corazón seas intencional mantener ese horario. Y si tú haces una lista y haces una lista y un horario, te va a ayudar a orar más 10 veces. Y si no hacemos el tiempo de oración, otras cosas lo harán por nosotros. A veces somos muy ocupados en su trabajo y podemos decir yo voy a orar a tal hora, pero si no lo hacemos, el tiempo nos va a dictar. Vivimos por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, vivimos en casi muchas cosas rápidas y no ponemos horarios. Yo creo que así como tenemos un horario para trabajar, yo creo que es importante si es un horario de oración, porque te va a ayudar a crecer 10 meses y te va a ayudar a enfocar. Pero si tú haces un compromiso y te dices sí voy a orar en este tiempo, yo creo que va a bendecir tu vida y vas a poder crecer en oración y vas a tener esa relación con Dios de todos los días. Que la oración no es para que siempre el que está en el altar o el que está acá sea más santo, no. Yo creo que el Señor dio la invitación a todos los que acepten y crean en Él. Es esa invitación de orar. No siempre mantendremos el horario. No siempre lo mantendremos. Pero hagamos lo necesario para mantenerlos. Va a llegar el tiempo de oración de 85% del tiempo. No siempre estaremos en el tiempo de oración que hagamos. Pero pero yo pongo mi corazón que yo voy a llegar a hacerlo a este tiempo que me propuse, al horario que me propuse. Ponlo en tu corazón que tú lo vas a llegar a hacer a ese tiempo de oración. Porque a veces van a ver que vas a decir no tengo ganas de orar o qué vamos a hacer, pero a veces si tú le abres el corazón a Dios, Él te va a poner que orar y en la lista qué vas a hacer.
Hay un ejemplo que te quiero dar, ya el tiempo es corto, pero hay un ejemplo que me impactó del autor. Él se llama Mike Bickle de la Casa de Oración en Kansas City, pero me impactó lo que él dijo. Hay 162, hay 168 horas en una semana. Usamos 10 horas para dormir, para comer y vestirnos. Y 70 horas cada semana es la que nos deja con 100 horas para trabajar en la semana y otras cosas. Dice, hay que ser creativo con nuestros horarios. La mayoría de las personas pueden orar 1 hora o más al día si realmente se lo propusieran. Entonces yo creo que tenemos tiempo para orar. Así como hacemos tiempo para orar y otras cosas, trabajar, pero lo más importante es que tú lo propongas en tu corazón, orar y hacer esta lista de oración. Y hacer una lista de oración, hay varias listas. Una de las cosas cuando hagas tu lista que te recomendaré es empecemos a orar porque cuando empezamos a orar nuestra mente está en blanco. La lista de oración te va a ayudar a crecer con el tiempo y el Espíritu Santo te va a ir guiando y te va a dar la inspiración a cómo orar. O sea, la lista te va a ayudar, pero con el tiempo que tú lo hagas más seguido, el Espíritu Santo te va a ir inspirando a cómo orar. Dice, hay 3 prácticas de listas que podemos hacer. Te voy a dar 3 ejemplos de 3 listas que puedes hacer, empezando orando. Número 1, puedes empezar a orar con tu vida personal. Número 1, orar por tu vida personal. ¿Por qué estás pasando? ¿Cómo te sientes? Ese es el número 1. El número 2, por la gente y los lugares. El número 3, temas de justicia. Si quieres pedir justicia. Mi vida personal es orando por tu corazón, mi ministerio, mis circunstancias físicas, emocionales y financieras. Otro ejemplo de oración, mi temor hacia Dios en mi corazón. Esos son los ejemplos de tu vida personal. Por los lugares y por la gente. Ministerios, puedes orar por los ministerios y las ciudades. Familia y amigos, mi ciudad, iglesias locales. Eso puedes orar. Orar por tu propia iglesia, por tus pastores. Ese es el número 2 de la lista. Y el número 3 es por ciudades. Puede ser Jerusalén, Cairo, Egipto, Siria, Haití, Rusia. O sea, y una de las, si en tu corazón está orar por Jerusalén, algo que yo hago siempre. Usamos el Salmo 122 y Isaías 62:6. Usamos para orar por Jerusalén. Te va a ayudar mucho en la palabra de Dios, a incluir a la palabra de Dios. Si tú en tu vida de oración hay un versículo que te ayuda por tu vida personal, que quieres hablar más con Dios, lo puedes usar y puedes orar. Igual en tu ministerio y tus circunstancias puedes usar la palabra. La palabra y la oración van juntas. Y hay un poder cuando lo hagas. Yo sé que cuando tú hagas todo esto, te va a dar un nuevo nivel de oración. Y otro, orar por por ejemplo el tercero, por justicia. Orar por las personas que están en autoridad sobre la nación. 1 Timoteo 2:2 nos da un ejemplo de que orar por las ciudades. Número 3, justicia. Orar por el gobierno, por problemas sociales. O por ejemplo, orar por terminar con el aborto, tráfico humano, educación disfuncional. Es una lista, la número 3. Lo importante es tu lista que hagas tu tiempo de oración, la lista de oración. Que hagas una lista de oración. Lo importante, tu tiempo, la lista de oración. Y tu tiempo, y ese tiempo te va a ayudar a crecer más allá. La primera es la lista que hagas tu tiempo de oración. 2, la lista de oración. Y la 3, que vean
cuál es tu visión hacia Dios. Yo creo que es importante que sepamos quién es Dios. Y eso te va a ayudar a crecer en tu vida de oración grandemente. Cuando tú sabes a quién le estás orando, a quién le estás pidiendo. Yo creo que no le estás pidiendo a cualquiera. Yo creo que el Señor que nosotros servimos escucha nuestras oraciones. Y esa básicamente son los tips que te tenía. Como el tema se llama un plan práctico para crecer en oración. Hay mucho material, pero yo te quería dar estas tres. Que haz una lista, haz un tiempo de oración con tu corazón que te vas a proponer hacértelo. 2, haz una lista de oración. 3, ve cómo ves a Dios, la visión, que tengas una vista de Dios buena, no como que Dios es un Dios bueno y de poder que te escucha. No importando lo que tú hagas, Dios siempre va a estar ahí para escucharnos. Y Él lo que anhela es que tú puedas tener una relación con Dios. Y dice, y es importante que cultives una visión correcta de quién es Dios. Es esencial en nuestro crecimiento de oración que creamos que en nuestra vista quién es Dios. Muchos creyentes tienen una visión de Dios equivocada. Viven creyendo que Dios es un Dios enojado que obliga a las personas a orar. Y yo creo que no. Yo creo que lo que Dios nos llama es a relación y tener una devoción. Pero dice, pero Dios es un Dios de amor y un Padre tierno que nos ama profundamente a sus hijos. Jesús es un rey que ama a su pueblo. Dios nos llama a orar porque quiere tener una relación con nosotros íntima. Si fallas en oración, no te va a condenar. Eso es algo que tenemos que quitarnos. Que si yo fallo en oración o no hice mi oración, Dios no te va a condenar. Yo creo que no. Yo creo que Dios te ama y eso de oración no significa que también solo voy a orar a la hora que me pongo. Creo que puedo orar las 24 horas. Es un ejemplo que te doy para que tú tengas una hora de oración que le dediques a Dios con todo tu corazón para que tú puedas tener esa intimidad y te puedas concentrar solo en orar con Dios. Y yo te aseguro que si tú pones el horario, haces la lista y estudias como Dios es nuestro Dios, a Jesús, a nuestro Salvador que nosotros creemos, te va a hacer orar más. Y tu relación con Él va a crecer más y vas a anhelar tener una relación más con Él. Y tu relación con Él y tu comunicación será mejor. Y pasando el tiempo en oración, vamos a experimentar más de su presencia y si ponemos nuestro corazón delante de Él nos hablará y el Espíritu Santo te hablará. Estos solo son unos ejemplos que te di de un plan práctico para crecer en oración. Entonces yo creo que si tú haces eso con todo tu corazón y lo haces y como te decía del tiempo, creo que tenemos tiempo. Si nosotros realmente apartamos de nuestro corazón orar para Dios, va a ser un práctico de oración muy importante. Es el que te decía, haz un horario de oración. Identifica los horarios que tú puedes orar. Pon un horario. Y cuando tú haces esto, tú vas a orar más. 2, haz una lista de oración. Una lista de oración. Te di los ejemplos. Y cultiva una visión correcta de quién es Dios en tu vida. Y te di los ejemplos. Cualquier pregunta que tengas nos puedes dejar mensaje en Facebook, como te decía, pero te animo a que hagas ese plan práctico. Yo lo he hecho y me ha ayudado y yo creo que si tú lo haces, te va a ayudar. Y yo creo realmente que cuando tú haces una lista de oración y sabes la visión de Dios, quién es Dios en tu vida y usas la palabra de Dios,
tú vas a ver que tu vida de oración cambiará y vas a anhelar tener más esa vida de oración. Crecerá tu vida de oración grandemente. Yo lo creo con todo mi corazón y bendiciones y adelante. Y este es lo que te quería enseñar en este día. Es un plan práctico para crecer en oración. Y yo sé que si tú pones en tu corazón vas a crecer y tu vida de oración será bendición y tú serás bendición para otros y les vas a poder enseñar también cómo es crecer en oración. Es tener esa relación con nuestro Padre y que podamos, como dice Hebreos 4:16, que podamos entrar confiadamente delante de su trono a orar. Entonces, ánimo adelante en esos 30 días, bendiciones y cualquier pregunta que tengas, lo puedes poner en la página de Fakes de Oración o le puedes preguntar a tus pastores en tu iglesia. Bendiciones.